Ya, ya. Listo. Entonces, esto es lo que es un procesador, ¿sí? El procesador es un dispositivo donde se aloja la unidad lógica aritmética, que es la que realiza el computador. Cuando uno hace una operación, el procesador es el que reacciona de una manera lógica de acuerdo a su programación y ejecuta el comando. Cuando vas a abrir una ventana, cuando vas a procesar un archivo de audio, un archivo de video, el procesador es el que realiza ese trabajo. Entonces, de igual manera como funciona nuestro cerebro, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer alguna acción, ¿no es cierto? Vamos a realizar alguna tarea, entonces no lo hacemos, digamos, a ciegas o no somos automáticos, sino que cuando vamos a realizar alguna tarea siempre lo hacemos pensando, ¿no es cierto? Cómo lo vamos a realizar, cómo vamos a empezar, ¿no? De igual manera el computador, entonces cuando va a realizar una tarea, siempre acude a la ALU, se llama, es la unidad lógica aritmética, ¿no es cierto?, que se encuentra dentro del procesador. Sí, entonces de eso también vamos a hablar un poquito más adelante. Sí, pero este es el cerebro del computador, el cerebro del computador. ¿Sí? Los procesadores vienen por versiones, por generaciones, ¿sí? Y hay procesadores en dos grandes marcas, ¿no es cierto? Tenemos por una parte la Intel y por otro lado tenemos en AMD, ¿no es cierto? AMD. Acá tengo un procesador también que es Intel para compararlos rapidito, nada más para terminar de resumir. Este es de la marca Intel, acá, y este es en AMD, ¿no? Hay una gran diferencia, ¿sí? Esto es un Intel Pentium, ¿sí? Y este es un Sempron, ¿no? En rendimiento son similares en su rendimiento. Inclusive el Sempron es una marca básica para computadores básicos, ¿sí? Que se puede encontrar en el mercado, ¿no? Se puede encontrar en el mercado, ¿sí? Entonces eso es lo que en cuanto a procesadores, ¿no? Si resumimos de esa manera, ¿no? Si los resumimos de esa manera, ¿ya? Más adelante también vamos a hablar en una forma más abierta acerca de lo que es un procesador, la cantidad, su velocidad, qué procesador es mejor, ¿no? qué generación de procesador es la que debo recomendar a los clientes, o cómo puedo repotenciar mi computador, si es que deseo más adelante cambiar el procesador. Muy bien, eso es en cuanto a placa y procesador, ¿no? Ahí en la hoja, en el material, también habíamos puesto en la historia dentro de la historia de las computadoras, el procesador ha sido uno de los dispositivos que más ha evolucionado, ¿no? Si hablamos procesadores del 47, del 45, los procesadores pues eran, digamos, no son pero ni el 0,1% de lo que es un procesador actual, ¿no? Empezamos por el C4004, que era un procesador tipo DIT de 8 pines por lado, ¿sí? Pero que su capacidad de procesamiento era bastante limitada, ¿no? Era un procesador bastante pequeño, no procesaba gráficos, simplemente procesaba texto, ¿no? Luego fue creciendo, ¿no? el tamaño, ya se volvió de 8 a 16 y luego a 24 pines o a 48 pines, ¿no? Y fue siendo un poco más grande el procesador, ¿sí? El 8086, por ejemplo, hasta ahí todavía procesaban texto, ¿no? Tenemos el Intel, el A386, que funcionaba con el sistema DOS, ¿sí? Y el Windows 3.0, que fue uno de los primeros sistemas operativos
pero que ya empezaban a procesar algunos gráficos, ¿no? Tenemos por ahí el Windows 95, el primer sistema operativo que salió de la Intel, ya con gráficos, y tenemos ahí el procesador 386, luego el 486, ¿no? Y desde ahí ya se ha ido evolucionando de una manera enorme, ¿no? Su sistema de procesamiento, la velocidad de datos, la memoria caché que le llaman, que es la capacidad de almacenar datos procesados, ¿no es cierto? Hasta la actualidad, ¿no es cierto? Que ya los procesadores actuales pues manejan una gran cantidad de información, una gran cantidad de procesamiento por minuto, ¿no? millones de bytes, de megabytes por minuto, por segundo, perdón, y ya son conocidos como un Core i3, un Core i5, un Core i7, de séptima, octava, novena generación, ¿no es cierto? Entonces, el procesador ha sido uno de los dispositivos que ha evolucionado bastante con el tiempo, muy bien. Luego tenemos a la memoria RAM, a ver, creo que un minutito acá también. Hay algunos alumnos que quieren ingresar. Ya, muy bien, gracias por ese minuto. Miren, hay algunos alumnos que tratan de ingresar a veces por videollamada y a veces no se puede. A ver, ya, muy bien. Hablábamos de la memoria RAM, ¿no? La memoria RAM, tengo acá una memoria RAM, es la que se inserta en esta ranura, siempre va cerca del procesador, ¿sí? Tiene una pequeña muesquita aquí, y acá también en la placa la tiene la misma, para poder ahí ajustar la memoria RAM. Es fácil de ubicar, fácil de insertar y listo, ¿no? Ahí está, es una memoria. En esta versión es DDR3, ahí vienen por versiones, de acuerdo también a la actualidad. Estamos ya manejando una versión en DDR4 de memoria, ¿no? Las memorias han evolucionado también, al igual que un procesador, bastante en el tiempo, ¿no es cierto? Tenemos las memorias, las memorias DIN, que fueron una de las primeras memorias SDRAM, luego las memorias DDR, y de ahí en adelante DDR2, DDR3 y actualmente DDR4. ¿Por qué evolucionan de esa manera? Porque también el sistema, al igual que el procesamiento de datos es mucho mayor, también al crecer el procesamiento de datos, al crecer la información, al crecer el video, también necesita una memoria capaz de poder levantar o poder cargar esa información en el tiempo, ¿no? En el momento, ya que la memoria RAM no es una memoria, digamos, de almacenamiento como un disco duro, ¿no? De almacenamiento continuo, sino es una memoria de almacenamiento volátil, o sea que cuando enciendes tu computador, el sistema se carga en la memoria RAM, ¿no? En esa memoria se carga el sistema, y ahí tú puedes configurar, desconfigurar, puedes mover tus archivos,
editar, hacer ediciones de audio en video, o sea, mover información, ¿no? Eh, de uno y otro lado, pero esa información está presente mientras tu computador está presente, ¿no? Y cuando tú le das guardar, se guarda o se almacena el archivo en el disco duro, no se guarda en la memoria RAM. Cuando tú reinicias tu computadora, ¿no? Ya no lo vas a encontrar el archivo si es que, por ejemplo, estás haciendo un tipeo en Word y no le diste guardar y de pronto se te apagó el equipo o quizás se fue la energía, ¿no? Hubo un apagón. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llega la luz, tú enciendes tu máquina, ya no vas a encontrar el archivo porque no le diste guardar, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo que realizaste lo guardaste o lo estabas haciendo en la memoria RAM, que es una memoria volátil, ¿no es cierto? Es una memoria volátil que simplemente los archivos o los datos están ahí mientras el computador está encendido. Cuando tú no guardas, ¿no? La información se pierde, ¿no es cierto? Y para que no se pierda tienes que darle control G. ¿Y dónde lo vas a dónde lo vas a ubicar luego? Donde en la carpeta donde lógicamente lo guardaste, ¿no? En la carpeta donde lógicamente lo guardaste. Entonces, para eso sirve una memoria RAM. La memoria RAM también sirve para que el sistema funcione holgadamente, ¿no? Funcione bien, estable, ¿sí? Una memoria que está dañada te puede perjudicar en el sistema. Te puede hasta... yo he tenido experiencias en algunas memorias que hasta me ha dañado algunos archivos del sistema del computador, ¿no? Cuando las memorias lógicamente están sulfatadas, ¿no? Pareciera que no hiciera esa función, pero sí, ¿no? Te daña o no te deja formatear, en todo caso, sale error de lectura, y es porque la memoria, hay un archivo ahí que no está siendo cargado en la memoria, entonces sale error de lectura, ¿no? Entonces, una memoria es muy importante dentro del sistema. Si tú le quitas la memoria RAM a tu máquina no va a encender, no va a botar video. Hay algunos casos también que son pequeños, que son bastante fáciles de poder lidiar. Sucede que cuando se mueve tu máquina por accidente, de repente lo moviste bruscamente, ¿no? Fuerte, ¿qué pasa? Que se mueve la memoria o la placa la deja de reconocer y ya no te bota video, ¿no? Y tú te asustas y dices, ¿qué pasó? Mi máquina se malogró. Simplemente, ¿qué tienes que hacer? Sacar la tapa del CPU, sacar tu memoria, limpiarlo con alcohol isopropílico. Pues, si no hubiera, bueno, puedes limpiarlo con un borrador. ¿Qué le limpias? Lo limpias los contactos, estos contactos por ambos lados. Se limpia, ¿no? Se quita algunos residuos del borrador, ¿no? Si limpiaste con un borrador, ¿no? Lo limpias bien, que esté limpio, lo vuelves a insertar en la ranura, en el zócalo de la memoria RAM, lo insertas, ¿sí? De una manera correcta, guiándote de la ranura, ¿no? Le haces una pequeña presión en ambos lados, que haga clic, y luego ya enciendes tu máquina y nuevamente vas a tener tu máquina funcionando, ¿no? Eso es eso es para detectar a veces cuando el fallo, ¿no? Cuando la máquina no enciende, ¿no? O pareciera que encendiera, ¿no es cierto? Enciende solamente una lucecita y luego las demás, o sea, no bota video, no sale video, no abre el sistema. Una pregunta. Sí. Si yo tengo dos RAM, a ver que sean de 4 GB, no importa en cuál de los dos lados lo pongas, las dos, o si importa. Ya. Claro, mira, si tú tienes dos memorias de RAM, ¿no es cierto? Pueden ser de 2 GB, de 4 GB, ¿no? O puede ser una de 1 GB y la otra puede ser de 2 GB, ¿no? No interesa la ubicación, ¿no es cierto? La máquina lo va a leer, ¿sí? Lo va a leer cualquier versión de memoria, ¿no? Que sea compatible, lo va a leer en cualquier slot, en cualquier zócalo, lo va a leer, no hay problema por eso, ¿no?
lo va a leer. Hay máquinas, hay placas, hay que tener cuidado con eso también, que son duales o tienen, a veces tienen 4 ranuras acá, 4 ranuras de RAM, y son dual la memoria, a veces son DDR3, DDR2, o a veces DDR3 o DDR4, ¿no? Entonces, en ese caso, hay que tener cuidado al momento de conectar la memoria, porque si yo le coloco la memoria DDR3 en la DDR4, una que quizás no va a entrar, o si por casualidad ingresó, no va a encender. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? ¿Sí? Entonces si tengo una memoria, una placa que usa memorias RAM, ¿no? O que tiene la capacidad de colocarle 2 versiones diferentes de memoria RAM, DDR3 o DDR2, es dual, entonces ahí sí, ¿no? Ahí sí tengo que tener cuidado dónde colocar, ¿no?, la memoria RAM correcta, ¿no? Si es DDR3 en DDR3, si es DDR2 en DDR2. Pero si es solamente como en estas placas de una sola versión de memoria, no hay problema, ¿no? En cualquier zócalo me va a reconocer, ¿no?, en cualquier zócalo me va a reconocer cualquier versión de memoria RAM que sea en DDR3, ¿no? Cualquier capacidad de memoria en DDR3, ¿no es cierto? Si sea de 2 GB, de 4 GB, ¿no?, las va a reconocer, ¿no? No hay ningún problema por eso, ¿no? En cualquier lado, También las marcas en HP o en Patrio, Kingston, también o en Samsung también las va a reconocer en cualquiera de los dos slots de memoria, ¿no? Cualquiera. Si yo tengo otro puerto para la RAM, ¿es verdad que se tiene que poner 2 o se puede poner 3 RAM normal? Si tú tienes, por ejemplo, 4 puertos, ¿no es cierto?, de memoria RAM, y tú tienes más memorias, ¿no es cierto?, puedes colocar 2 memorias, 3 memorias, una memoria, ¿no? Las memorias, si son DDR3 todas, o sea, todos los puertos son de una sola versión en DDR3, no puedes colocar cualquier capacidad en cualquiera de ellas, ¿no es cierto? Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, ¿no es cierto? Entonces sí las va a reconocer, las tiene que reconocer, ¿no? ¿Sí? Entonces no hay problema por eso, ¿no? Las memorias, cada slot está capacitado o está diseñado para que reconozca cualquier capacidad de memoria de la versión en DDR3, ¿no? Por ejemplo, acá dice dice DDR3, ¿no? Y el bus de la velocidad de la memoria es 1333 más, ¿no es cierto? Entonces esa es la versión de la memoria que reconoce, ¿no? Puede ser en 2, puede ser en 4, ¿no es cierto? O puede ser en más capacidad, de repente en 8, ¿no? Las va a reconocer en estos slots, ¿no? Entonces, al comprarte una memoria, lo primero que te piden es de cuántos gigas, ¿no? DDR3. Anteriormente, cuando estábamos trabajando con máquinas XP, ¿no? Estábamos trabajando con memorias RAM DDR, así como las que tengo acá, DDR, ¿sí? Cuando ibas a comprar una memoria, por ejemplo, querías una memoria de 1 GB, entonces de 256, me parece, 512 megas, esta memoria, te pedían la capacidad y te pedían el bus, la velocidad, ¿no? Este es bus 400, ¿no? Perdón, es de 266, ese es el bus de esta memoria, ¿no? De eso vamos a hablar luego también, ¿sí? Entonces, esas dos cositas te pedían, la capacidad y la velocidad de datos, ¿sí? Pero hoy en día, como se ha comercializado tanto las memorias, ya casi la velocidad
ya casi no te preguntan, simplemente la capacidad, te preguntan si es de 2 gigas, si es de 4 gigas, ¿no? Sí, porque son compatibles las velocidades. Por ejemplo, la placa aquí me dice que es de velocidad 1333, ¿sí? Mi memoria RAM, esta memoria RAM es de 4 gigas y es también, su velocidad es de 1333, ¿no es cierto? Sí, 1333. ¿Hay otras velocidades? Sí las hay, ¿no? Que sean compatibles con la placa, son compatibles también. Sí son compatibles, ¿no? Entonces, si es que hubiera alguna incompatibilidad con alguna versión de memoria DDR3, con alguna velocidad, tendríamos que ver y checar en las características de la placa. Entonces eso también lo vamos a ver, cómo ver los datos técnicos de esta placa, por ejemplo, ¿no? Cómo bajar el manual para ver qué memorias, cuál es la totalidad de memorias compatibles con esta placa, cuál es la totalidad de procesadores compatibles con esta placa. Entonces también tenemos que aprender eso, ¿no? A descargar, ¿sí?, el manual informativo o la ficha técnica de esta placa, donde me dice a mí qué memoria o qué procesador es compatible, ¿no? O la totalidad de memorias, la totalidad de procesadores compatibles con esta placa, ¿no es cierto? Entonces eso también tenemos que conocer, ¿no? Y lo vamos a hacer, lo vamos a realizar, ¿sí?, un poquito más adelante, ¿no? Entonces la memoria RAM, si tienes varios slots, más de 2, 4 slots de memoria para memoria, le puedes colocar, no necesariamente le vas a colocar a todas, ¿no? Puedes colocar hasta una y la máquina va a funcionar, ¿no? A partir de una memoria RAM, con 2 o con 3 o con 4, la máquina va a trabajar, ¿no? Va a trabajar mejor cada vez que le añadas más memoria, ¿no? Más memoria, así de simple, nada más. Sí, entonces, ahí lo que importa es que tengan la misma frecuencia, ¿sí, profe? Claro, exactamente, ¿no? El bus de datos, ¿no?, o a lo que se le llama frecuencia, ¿no?, de trabajo, es el bus de datos, es importante, ¿no?, que todas las memorias, ¿no?, tengan el bus de datos para que pueda haber compatibilidad también, ¿no?, de trabajo, ¿no? Sí, así es, Jean-Pierre. Muy bien, vamos a continuar. ¿Alguna otra preguntita? Una frecuencia de 2008 punto tanto, ¿es buena, profe? DDR3, mira, en DDR3, mira, si tu máquina es capaz de levantar esa frecuencia, bacán, ¿no? Estamos hablando del doble de la 1300, ¿no? 1333, estamos hablando del doble. Este es de 4. Si tú me hablas de 2000 y tantos, es una memoria de 8 GB de RAM, ¿no?, con esa frecuencia. O sea, es el doble de esta memoria en una misma tarjeta, ¿no? Es el doble. Entonces, si mi máquina es capaz de levantar esa memoria, esa frecuencia de memoria, entonces, ¿no?, bacán. Entonces, ¿dónde lo veo eso? En los datos técnicos de mi máquina, ¿no? Porque acá me dice, mira, acá dice 1333 más, ¿no es cierto? Es como si fuera un plus agregado. Entonces, si me dice así, es porque soporta velocidades superiores a la 1333. Entonces, para probar esa memoria DDR3 en esta maquinita, ¿no?, antes de comprarla, veo su ficha técnica, si puede soportar esa memoria, esa capacidad de memoria, bacán, entonces la compro, ¿no es cierto? Claro que sería mejor, ¿no? Va a tener mucho más capacidad. Dime. Es que yo me bajé un programa que era CPU-Z, no sé si... Ya, claro, sí. Y ahí veo la frecuencia de mi DDR3 4 GB con 2080 de frecuencia. Bacán. Sí, son algunas aplicaciones, sí. CPU-Z, inclusive hasta en el celular funciona, hay una aplicación, un APK,
para que veas también las características técnicas de tu celular, qué procesador tienes y todo eso, ¿no? Bacán. Es importante saber esos datos, porque cuando vas a cambiar la memoria o cuando vas a aumentar la capacidad de memoria en tu placa, es necesario pues saber esas cositas, ¿no? Esos detalles, esas características, para poder hacer una buena compra, ¿no? O repotenciar mi máquina, ¿no? Porque si solamente si digo voy a repotenciar mi máquina y compro, no voy a saber qué dispositivos comprar para repotenciar la máquina, o sea, voy a comprar a la deriva. Como que estás comprando de repente un dispositivo o una pieza que quizás no va a rendir como tú esperabas que rinda, ¿no? Entonces para eso es importante saber esas pequeñas características, ¿no? La capacidad, el bus de datos, su frecuencia, ¿no es cierto? Que es lo que maneja una memoria, ¿sí? Entonces de eso vamos a hablar también en su momento más a fondo, ¿no? Hoy día simplemente era para hacer un repaso de esto, ¿sí? Y luego vamos a detallar el bus de datos y esa situación, para que todos podamos entender de una manera pareja, ¿no? Todos podamos tener ese conocimiento, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna preguntita por ahí, chicos? Muy bien, vamos a seguir. Las tarjetas de video son también una pieza bastante importante para aquellos. Hoy en día la mayoría de placas vienen ya con el video integrado, ¿no? Antiguamente no. Antiguamente las tarjetitas, las placas carecían del video integrado y se les colocaba a través de una placa, a través de una tarjeta de video, ¿no? Acá tengo dos tarjetas de video, una moderna, por ejemplo, este es PCI Express, es el Zócalo, ¿no? Y esta es una tarjeta AGP de las antiguas, ¿no? De una placa Intel que soporta a un sistema operativo XP. Este es de 64 megabytes de AGP, y esta es una tarjeta de video de 512 en PCI Express, ¿no es cierto? ¿Cómo se inserta una tarjeta de video en una placa? Es bastante fácil también. Las tarjetas de video no se insertan en las tarjetas PCI normales. Estos, bueno, son tarjetas PCI, y esta es tarjeta PCI Express, ¿no? Acá hay un pequeño, si se ve ahí, dice PCI X, dice, ¿no? Se puede ver. Estas van aquí, ahí, en esa manera, de esa manera. Acá hay un pequeño ganchito que hace presión para que la tarjeta pueda ingresar. Así se conecta una tarjeta de video en una máquina, ¿no? Siempre buscar este pequeño, creo que la única diferencia con estos slots es este pequeño ganchito, ¿no? Que atrapa a la ranura de la tarjeta, ¿sí? Entonces simplemente así, nada más. Eso es una tarjeta de video, ¿no? Ahí se inserta, perdón, acá se inserta en la placa y ya está listo para utilizarla. Una tarjeta de video tiene su conector VGA, su HDMI o su conector DVI, ¿no es cierto? Ya, entonces eso es, si tu placa tiene VGA y le colocas una tarjeta de video, automáticamente la placa va a transmitir el video por tu tarjeta de video, ya no por tu VGA integrada de la placa, sino por la tarjeta de video. Se va a conmutar la señal, ¿no?, de la placa, y lo va a sacar por la tarjeta de video, ¿sí? Entonces cuando tú compres una tarjeta o quieras repotenciar tu máquina comprando una tarjeta de video, ¿sí?, tener en cuenta
de que el cable VGA, el cable azul, ya no lo tienes que colocar en la tarjeta integrada, sino en la nueva tarjeta que colocaste en tu computador. Ahí puedes colocarlo con cable HDMI para que la señal o la calidad de video sea superior. Ya, entonces una tarjeta de video está costando alrededor de 200 soles, 250 soles aquí, ¿no? En Chiclayo. No sé cómo estará de repente en Lima, quizás esté más barato, pero acá está viniendo en ese precio, ¿no? Es una Nvidia o en otras marcas también puedes encontrar algunas tarjetas más, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, en esta placa también tengo el conector de video, nada más, ¿sí? Acá está el pequeño gancho que sujeta la tarjeta y se conecta de la misma manera. Ahí está. Y este gancho pues ajusta la tarjeta, ¿no? Es simple nada más de colocar, de instalar. Una vez que instalaste la tarjeta, instalaste el hardware en tu computador, ahora instala el software. Siempre hay que tener en cuenta que en computación hay hardware y hay software, ¿no? Cuando vas a instalar esta tarjeta, la instalas. Una vez que la instalas, conectas todo. Ahora ya no lo vas a conectar en el conector antiguo, sino en la de la placa nueva. Y luego instalas el software, ¿no es cierto? Que es el controlador o el driver se llama. En todo caso no, driver es la palabra. El software de esta tarjeta, ¿no? Que te viene en la misma caja que compraste la tarjeta, el dispositivo, ¿sí? Entonces es una tarjeta de video, ¿sí? Sirve para procesar mejor los gráficos. Por ejemplo, te dedicas al diseño gráfico o trabajas con alguna plataforma donde necesitas bastante procesamiento de video. Te recomiendo que pues repotencies a tu máquina con una tarjeta de video. ¿Sí? Las tarjetas de video vienen con un pequeño procesador y también una memoria RAM, ¿sí? Una memoria RAM. Tienen con un procesador, un GPU, que es una unidad de procesamiento de gráficos. GPU se llama, unidad de procesamiento de gráficos, ¿sí? ¿Y de cuánto es recomendable? Pues hoy en día, con la cantidad de programas o la cantidad de gráficos que se está manejando, lo más recomendable es de 2 gigas arriba, ¿no es cierto? 2 gigas arriba, ¿no? Es una muy buena tarjeta para manejar los gráficos que en la actualidad, ¿no? Se requiere, ¿no es cierto? Se requiere una tarjeta de video, 2 gigas de memoria, ¿no es cierto? De tarjeta. ¿Cuánto estaría una de 2 gigas para Mira, hoy en día aquí en Chiclayo están costando 250, alrededor de 250 soles. No sé cómo estarán costando de repente en otros lugares, pero acá están costando más o menos ese precio, ¿sí? Una tarjeta de video, ¿sí? Bueno, acá yo por ejemplo acá puedo, no sé si ustedes utilizan el Mercado Libre para hacer algunas compras. Ahí también te sugiere algunos precios, ¿sí? En lo que es en cualquier componente de electrónica o en cualquier componente para computación. Mercado Libre es una buena opción de referencia. Puedes comprar también, yo he hecho algunas compras también en Mercado Libre, ¿no? Y ahí puedes observar algunos precios para que puedas más o menos tener un conocimiento más, estás al tanto, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, aquí tengo una tarjeta de 2 gigas en DDR3. Tengo en 360, ¿no? La más económica en Mercado Libre, en 300, en marca MSI,
¿sí? Y hay precios, por ejemplo acá tengo una tarjeta en MSI Nvidia de 2 GB en DDR3 en 250 soles, ¿no es cierto? ¿No? Esa es la que se estoy, me refiero a la, también Gigabyte también trabaja con tarjetas, está algo de 330, bueno, me hubiera gustado enfocar esta pantalla, bueno acá, a ver, lo voy a colocar aquí, a ver si se ve, por ejemplo, ahí, estoy en el celular, dice 330 soles, ¿no es cierto? Es una tarjeta de video Gigabyte de 2 GB de RAM, ¿no? No sé si se aprecia por ahí. Por acá tengo, por acá, a ver, acá está la tarjeta de 2 GB también en marca MSI, DDR3 de 250 soles, ¿no? Es una tarjeta de video, ¿sí? Se aprecia ahí en el, muy bien, ¿sí? Entonces las tarjetas son un poquito, bueno, son un poquito costosas, ¿sí? Pero ayudan mucho al computador, ¿no? Ayudan mucho para repotenciar. Hay algunos chicos que son bien apasionados de los videojuegos y compran o andan comprando, ¿no es cierto? O andan siempre viendo algunas actualizaciones para que repotencien sus computadores, para que de esa manera puedan mejorar los gráficos, puedan mejorar sus recursos de su computador y puedan de repente ganar un juego, ¿no? Los gamer, los CPU para gamer utilizan bastante gráficos, y esas tarjetas están costando bastante caras, están costando alrededor de 700, 800 soles, ¿no? Tarjetas gráficas para gamer, ¿sí? Para gamer. Entonces hay algunas que sobrepasan los 1000 soles, ¿no? Pero son unas tarjetas en realidad bastante, ¿no? Bastante potentes, ¿no? Para el problema de los gráficos, ¿sí? Entonces en realidad, si tú quieres repotenciar tu máquina y vas de acuerdo al trabajo que vas a desempeñar, si tú quieres repotenciar tu máquina y el uso que le vas a dar es un uso de repente de ingeniería, lo mínimo podríamos tener una tarjeta de 2 GB en DDR3, ¿no es cierto? Puedes empezar o puedes colocarle como mínimo, si no hay mucho presupuesto, de 250, ¿no es cierto? De 250 soles. Pero si hay algo de presupuesto, puedes manejar mayor, o si manejas mayor presupuesto, pues puedes colocarle una tarjeta pues, de más capacidad, ¿no es cierto? De más procesamiento de datos, ¿no? Entonces ahí ya va también en cuanto un poquito el presupuesto, ¿no? Entonces si tenemos un presupuesto más o menos ajustable a lo que yo quiero, entonces compro la tarjeta, ¿no? Una tarjeta gráfica que se ajuste a mis necesidades, ¿sí? ¿Sí? Entonces si no hay mucho presupuesto, entonces tengo que solamente simplemente contentarme con la tarjeta, una tarjeta de video pues buena, ¿no? De cómoda, ¿no? De bajo costo, pero que me ayude más o menos a solucionar algunos problemas, ¿sí? Entonces hay bastantes cositas que aprender ahí también, ¿sí? En cuanto a lo que es el procesamiento de gráficos, y entonces es importante también eso, ¿no? Entonces eso es el famoso GPU, ¿no? Una tarjeta, un procesador dedicado al procesamiento de gráficos, ¿no? Al procesamiento. Ahora lo que habla mucho de los videos en 4K, en alta resolución, en alta definición, ¿no? Si tú colocas de repente, abres el YouTube y colocas videos en 4K, ¿no? Y tienes un buen internet, ¿no es cierto? El video te carga, pero muchas veces lo carga lento.
dos cosas ahí: tu velocidad de internet, y si no es, por ejemplo, si tienes una buena capacidad de internet, ¿no? Tienes unos 30 megabytes de velocidad, 50, 120, entonces si carga lento no es problema de tu internet, sino es problema de que tu placa no está soportando la cantidad de proceso de gráficos, y por lo tanto el video te carga un poco lento, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué tienes que hacer? Pues si quieres repotenciar tu máquina, puedes comprarte una tarjeta gráfica, ¿no es cierto? Con una tarjeta gráfica ya puedes realizar ese trabajo, ¿no? Para que puedas para que puedas tener un mejor procesamiento de video en alta resolución, ¿sí? Las tarjetas de sonido, ¿no? ¿Para qué son importantes estas tarjetitas? Son importantes porque muchas veces mi computadora de repente, bueno, yo las uso, estas tarjetitas, mayormente cuando se dañan estas de la tarjeta madre, de la placa madre, el audio integrado, el chip del audio integrado está aquí en este lado, es un Realtek. Entonces se daña el chip, ya no me bota audio, ni recibe audio, ni recoge audio. Entonces yo decido colocarle una tarjeta de audio, ¿no? Esta es una tarjeta de audio de una marca Soundbass. Es una tarjetita antigüita, ¿no? Pero esta es una tarjeta de audio, ¿no? Para insertarla, por ejemplo, esta placa ya no tiene slots para insertar tarjetas, solamente hasta una tarjeta gráfica, ¿no? Entonces eso también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando ya no podemos, cuando tenemos esta situación, una tarjeta de audio interna no va a solucionar nuestro problema. ¿Qué tendríamos que hacer ahí si es que el audio se malogra en una tarjeta que ya no tiene slots PCI, ¿no? Ranuras PCI? ¿Qué tenemos que hacer? Pues comprar una tarjeta de audio externa, ¿sí? Con puerto USB, una tarjeta de audio externo con puerto USB. Entonces compras esa tarjetita externa de USB, lo colocas en cualquier puerto y ya vas a tener audio nuevamente en tu computadora, ¿no? Y si no quieres trabajarlo así, pues cambiamos de placa, ¿no? Pero va a ser muy caro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una tarjeta de audio suficiente, ¿no es cierto? En externa solucionaría nuestro problema. ¿Cómo se inserta la tarjeta de audio? De la misma forma, aunque no tiene al igual que a la diferencia de la tarjeta de video que viene con un pequeño ganchito, esto simplemente se inserta de esta manera acá en una tarjeta, en una ranura PCI normal, y listo, quedó ahí, ¿no? Y luego que insertamos, claro, esto se hace con la máquina apagada. Prendemos nuestra máquina, el conector de audio de nuestros audífonos o de nuestros parlantes iría aquí en el verde, es entrada de audio, el rosado es micrófono, el azul es el verde es salida de audio, el rosado es micrófono y el azul es entrada de audio, ¿sí? Este conector es un conector ya no se usa, es un joystick, ¿sí? Para lo que eran antiguamente los videojuegos, ¿no? Pero ya no se utiliza hoy en día, ¿no? Entonces estas tarjetitas de audio también vienen con un pequeño procesador, ¿no es cierto? Este es de la marca Creative, este procesador, este chip, ¿no? Incluso tiene para adicionar internamente más conectores de audio, más entradas de audio, ¿no? Sí tiene para adicionarle, pero se puede manejar. Si queremos más de una entrada de audio, acá por ejemplo esta tarjeta me tiene auxiliares acá, ¿no? Para colocar más entradas de audio. Acá por ejemplo dice Tap CD in auxiliar in, entonces aquí puedo
son dos entradas más auxiliares que tengo, ¿no es cierto? Aparte de esa entrada que originalmente viene. Entonces yo puedo adaptar esto. Hay adaptadores, sí hay adaptadores para ello, ¿no? ¿Sí? Se pueden hacer también. Entonces eso en un pequeño tema que vamos a llevar en electrónica, aplicado a las computadoras, lo podemos realizar, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener más entradas de audio, ¿no? A veces es necesario, por ejemplo, hay algunos chicos, por ejemplo, que he visto que trabajan con grabaciones, que hacen a veces pistas o multipistas, ¿no? Entonces a veces necesitan más de una entrada de audio para su computador, ¿no? Entonces si tienen, a veces colocan hasta 2 o 3 tarjetas de audio en su computador para tener más entradas de audio, ¿no? Entonces aparte las de la placa. Entonces ellos utilizan tarjetas, ¿no? para multiplicar o multiplexar sus salidas o sus entradas de audio. ¿Sí? Es importante, nos ayuda, de repente estamos trabajando con el Adobe Audition o estamos trabajando con algún programa de edición de audio, ¿no? Con el aparte del Adobe hay 2 o 3, el Cubase, por ejemplo, que son programas para realizar mix o hacer un remix de una pista, ¿no? Para editar audio. Entonces a veces ahí en el Cubase necesitas más de una entrada de audio, ¿no? De acuerdo a los canales. A veces quieres 2, 3, 4 canales, ¿no? Hay algunos que, por ejemplo, hacen algunos videoclips, hacen algunos audios, graban en vivo, hacen mezclas. Entonces ellos necesitan, ¿no? Esos chicos necesitan, o esos clientes necesitan, ¿no? Tarjetas, y a veces te sugieren, ¿no? qué tarjetas puedo utilizar o cómo las coloco, cómo las instalo, ¿no? Entonces para eso nosotros tenemos que conocer algún poquito por ahí, ¿no? Algún poquito. Ya, entonces esto es una tarjeta de audio, ¿sí? Una tarjeta de audio. Profe, aparte Dime. De las 3 que te vienen, yo tengo 3 más. ¿Para qué sirven esas? ¿En dónde? 3 agujeros. Sí, del audio, del micro y todo eso. Tengo Ya. una de color negro, anaranjado y Ya, mira, hay algunas tarjetas de audio que no solamente botan una señal que la puede recoger de repente los audífonos o los parlantes, sino también botan señales en RF, en radiofrecuencia, ¿no? O botan señales en audio digital, sonido de audio digital, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué? Con la finalidad de repente de complementar la tarjeta. Son complementos en realidad, ¿no? Hay algunos dispositivos de audio que tienen salidas o pueden de repente colocar audio con cables a largas distancias, entonces para eso utilizan una señal en radiofrecuencia, ¿no? Una señal de alta frecuencia, ¿no? que tiene salida en la tarjeta y que otro dispositivo la recoge, ¿no? En el otro extremo para que se pueda transmitir audio a distancias más largas, ¿no? Ya que por cable normal o por salida de audio normal se va a atenuar, ¿no? Entonces para eso muchas veces se utilizan estos conectores auxiliares, ¿no? Que son complementos en realidad, ¿no? Son salida de audio en RF, salida de audio en coaxial, o salida de audio en digital, ¿no? Audio digital, para eso se utiliza, ¿no? Son más que todo son complementos, y hay algunos que hay algunas tarjetas de audio que tienen más de una entrada de audio. A veces tienen 2 hasta 3 entradas de audio, ¿no? Tienen para 2 o 3 micrófonos también, ¿no? Tienes para que coloques de repente ahí una pequeña consola de sonido, ¿no? Entonces
o un micrófono de mini plus, ¿no? El plus de los micrófonos, ya sea estéreo o monaural, de repente en versión mini, en versión más pequeñito, así como el plus normal de un parlante o de unos audífonos, ¿no? También tienen integrada algunas de esas placas, ¿no? Entonces son algunos detalles que les puedo dar al alcance, en nuestro alcance, que les puedo alcanzar, ¿sí? Vamos a hablar más a fondo también luego de algunas partes cuando lleguemos al tema de ensamblaje de computadoras. Vamos a hablar un poquito más acerca de qué es lo que se puede hacer con estos o con estos agujeritos extras, ¿no? De audio, ¿no? Si puedo de repente hacer una pequeña cabina de grabación con una pequeña tarjeta de audio, ¿sí? Entonces qué es lo que puedo implementar, ¿no es cierto? Entonces es bueno conocer algo para poder manejarlo, ¿no? De ahí que podemos sacarle algún otro provecho, ¿no? Podemos sacar algo más ahí, sí. Entonces para eso sirven las tarjetas de audio, ¿no? Para eso sirven. Muy bien, vamos a pasar a lo que es tenemos ahí, bueno, acá, a ver, una tarjeta de red. Las tarjetas de red nos ayudan a tener una entrada de red, ya que si trabajamos, por ejemplo, o si nuestra máquina trabaja como administrador, y si que queremos que el internet salga de mi computadora a las demás máquinas, o lo administre mi computadora a las demás máquinas, necesitaría dos tarjetas de red, ¿no es cierto? Esto es una tarjeta de red, ¿sí? También es de ranura PCI, también se coloca en ranura PCI, ¿no? Ahí hay algunas tarjetas de red que son mini PCI, ¿no? Pequeña ranura que está aquí es una ranura mini PCI, ¿no? Entonces las tarjetas de red que tengas, y si no es así, sino simplemente viene una ranura más pequeña, ingresa en este lado, ¿no? Y se instala ahí, mini PCI. Ahora mayormente yo las utilizo cuando también se malogra el puerto de red de mi computadora, ya no lo lee el chip de la red, deja de ser reconocido, ¿no? Entonces yo compro una tarjeta, esas tarjetas también baratas, alrededor de 25 soles, ¿no? Si quieres de repente en gigabit, ¿no? Porque a ver, estas tarjetas manejan datos, las comunes, las comerciales, manejan de 10 a 100 megabytes por segundo, ¿no? Que es la velocidad de transmisión de datos, ¿no? De 10 a 100 megabytes por segundo. Hay tarjetas que manejan 10, 100 y 1000 megabytes por segundo, ¿no es cierto? 1000 megabytes por segundo. Se llaman tarjetas gigabit, ¿sí? Porque trabajan a 1000 megabytes por segundo. Esas tarjetas que te permiten manejar más cantidad de datos, ¿no? De data de internet, ¿no? ¿Sí? Entonces si tienes, por ejemplo, si tu router es gigabit, ¿no? ¿Cómo sabes que tu router es gigabit? El router de la empresa, por ejemplo, si tienes Movistar o si tienes Claro, ¿no? Movistar me parece que maneja routers, no sé si unos router cuadrados color blanco en marca Itron o en marca Skey, ¿sí? Entonces Movistar maneja en HFC especialmente, en esa tecnología nueva que está implementando, fibra y HFC Movistar,
los routers que te venden son gigabit, y para que tú puedas utilizar esa capacidad del router con el puerto normal que tienes en tu máquina, que es de 10 a 100, no lo vas a utilizar. Para eso tendrías que colocarle una tarjeta de red en gigabit, y ahí ya podrías utilizar la capacidad real de tu router Movistar, ¿no? Y también que se vuelve un poco más ligero tu red, ¿no es cierto? Más ligero se vuelve, ¿no? Porque vas a transmitir, o vas a recepcionar, vas a recibir más cantidad de datos, ¿no? Una tarjeta gigabit pues me ayuda a poder, son 1000 megas por segundo, ¿no? 1000 megas por segundo que va a transmitir o va a recibir mi tarjeta gigabit, ¿sí? Gigabit. Una tarjeta gigabit creo que está aquí en Chiclayo alrededor de 45 soles. 45 a 50 soles debe estar, ¿no? Entonces, si tú quieres cambiar o repotenciar tu red, puedes hacerlo pues cambiando. Pero primero, si tu router es gigabit, hazlo, ¿no? Porque si tu router no es gigabit, el router de tu red no es gigabit, entonces, ¿no? También va a ser imposible, ¿no? Que si tu router es solamente de 100 megabytes, de 10 a 100 megabytes, la tarjeta gigabit que le vas a colocar en tu máquina no lo va a trabajar simplemente a 10 y a 100, ¿no? Ahora, ¿cómo sabes que tu router, como ya te dije, es de 1000 o es gigabit, ¿sí? Si tienes contrato con Movistar o con Claro, ¿no? En Claro son la marca Segecom, me parece que es un router Sagecom, también es gigabit ese router, ¿no? Entonces, tanto Movistar como Claro han actualizado un poco su sistema, ¿no? Y están cambiando sus equipos por equipos gigabit. Ahora, dime, ¿tienes alguna pregunta? Muy bien, ya, entonces, gigabit en red, el puerto de red gigabit me ayuda a que mi red funcione mejor, ¿no? Funcione mejor y que se repotencie la red de mi máquina, ¿no es cierto? De mi máquina. Ahora, si de repente tienes un router, puedes buscarle las características. En la parte de abajo, en la parte inferior de tu router, ya sea pues, de marca Movistar o de Claro, o de repente es una marca, un router neutro, o de alguna otra marca, las características están ahí en la parte inferior del router, ¿no? Tú levantas y ahí lees las características, la versión, colocas eso en internet y ahí te va a salir toda la data de tu router, de tu equipo de internet. Entonces ahí puedes tú consultar a San Google y puedes decirle si tu router es o no gigabit o soporta conexiones en gigabit. Si tú tienes, por ejemplo, un router que te bota un Wi-Fi normal y un Wi-Fi Plus, ¿no? Los routers de Movistar lo tienen, ¿sí? Uno normal y uno Plus, ¿no es cierto? Plus. Si tienes el normal y el Plus, si tienes conexión gigabit, ¿no es cierto? Tienes conexión gigabit, ¿no? De lo contrario, quizás por ahí no lo puedas tener. Sí, estas cositas más adelante las voy a ir aclarando, chicos, ¿sí? Algunos de repente quizás no lo podamos entender, quizás pero las voy a ir explicando paso a paso, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo un pequeño router de Movistar, ¿no? Es un router ADSL antiguito, un router antiguo ADSL, ¿sí? No es HFC, no es de la tecnología actual, ¿sí? Este router me bota hasta 100 megabytes por segundo, ¿no es cierto? Entonces con este no puedo trabajar con una tarjeta de red en gigabit, porque es un router hasta 100 megabytes, ¿no es cierto? Hay otros router de Movistar o de Claro. Por ejemplo, acá tengo otro router, acá tengo un router
que es de Claro, la marca Sagencom. ¿Sí? Este router tiene dos Wi-Fi, uno normal, el que lo reconoce cualquier celular, y uno en plus, ¿no? Uno en plus. Entonces con ese Wi-Fi, con ese router, con esas características, ¿sí? Yo ya sé que este dispositivo es gigabit, ¿no? Entonces ahí voy a poder aprovechar algunas características comprando una tarjeta de red gigabit, ¿sí? ¿Qué marca? Por ejemplo, una de las mejores marcas en tarjetas es D-Link. También está TP-Link, ¿no? TP-Link, ¿no? Pero D-Link es una muy buena marca en tarjetas de red, ¿sí? También hay tarjetas de red con Wi-Fi. Tienen una antenita en la parte, aquí en la parte de afuera, una pequeña antenita acá, ¿no? Una antenita. Entonces, ¿para qué me sirve una tarjeta de Wi-Fi si la inserto en mi computadora? Pues para tener Wi-Fi, ¿no? Entonces mi máquina, de repente estoy cansado de los cables, ¿no es cierto? Tengo un router ahí y como tengo Wi-Fi, ya me cansé de los cables. De repente el cable está que por el piso se está enredando, está de repente, o está como de repente como un cordel, ¿no? Entonces, si me cansé del cable, ¿qué hago? Compro pues una tarjeta de Wi-Fi, una tarjeta de red inalámbrica. Esta es alámbrica, ¿no? Inalámbrica. Compro una tarjeta de red inalámbrica, ¿sí? Y inserto en mi ranura, en la ranura PCI, le instalo su software. Claro que se inserta apagado, ¿no es cierto? Se apaga la máquina, se destapa el CPU, se inserta, se le coloca su tornillo en el case, ¿no? Y prendemos la máquina, instalamos el software que viene ahí en el paquete que compras tu tarjeta, ¿sí? ¿Ya? Y luego ya tienes Wi-Fi, ¿no es cierto? Si es una tarjeta inalámbrica, esta es alámbrica, ¿no? Ya tienes Wi-Fi y ya tu computadora lo va a reconocer como si tuviera una red inalámbrica, ¿no es cierto? Como si estuvieras en una laptop. Te vas ahí al icono y vas a escanear las redes, vas a colocar la contraseña de tu Wi-Fi y ya vas a tener internet por Wi-Fi en tu computadora, ¿no es cierto? Así de fácil, ¿no? Y eso le puede sugerir también a algunos clientes, ¿no? Algunos clientes que de repente optan por redes inalámbricas. Y ahí tu máquina tú la puedes colocar pues en cualquier lugar, ¿no es cierto? Ya no estás limitado a la distancia del cable, ¿no? Porque a veces dicen ya no tengo más cable, por eso lo coloco mi máquina aquí. Entonces con una tarjeta inalámbrica de red tú puedes colocar tu computador en el sitio que más te parezca, ¿no? Lo importante es que tenga o lo reconozca, tenga cobertura de Wi-Fi, ¿no? También, por ejemplo, si tu Wi-Fi queda en el primer piso y tu casa es 2-3 pisos, lo voy a colocar mi máquina en el tercer piso. Puede que te llegue, pero puede llegarte pues un mínimo porcentaje de red de Wi-Fi. Entonces ahí también como que no es muy conveniente, ¿no es cierto? ¿Sí? Siempre y cuando estés en el primero, bueno, hasta el segundo piso puede ser ya, pues, ¿no? Pero ya alejarse mucho del router también se te atenúa la señal y también vas a tener problemas, ¿no? Vas a tener problemas con tu red, ¿no es cierto? Con tu red. Entonces para eso es importante las tarjetas de red, ya sean alámbricas como la que tengo acá, como la que ustedes están observando, o inalámbricas, ¿no? Para el uso de un computador, para repotenciar también mi computador, para repotenciar, ¿no? Sí, para repotenciar. Bueno, hay otras tarjetas de red. También tenemos tarjetas, por ejemplo, de Bluetooth. Por ejemplo, una tarjeta no necesariamente son tarjetas, son como USBs, son pequeños USBs dispositivos, pero son redes en Bluetooth. Y por Bluetooth yo también puedo transmitir datos, también puedo transmitir imágenes, videos, hasta internet puedo transmitir con una tarjeta de Bluetooth.
¿no es cierto? O con un dispositivo Bluetooth que le conecto a mi computador, que es casi como un equipo, o perdón, como un USB, ¿no? Como una memoria USB, así viene el Bluetooth. Lo insertas a tu computadora en cualquier puerto USB y ya tienes Bluetooth sin necesidad de instalar. Bueno, si manejas tu Windows 8, Windows 10, no necesitas instalar software. Pero si manejas tu Windows 7, creo que en Windows 7 sí te va a pedir el controlador del Bluetooth. A no ser que tu Windows esté actualizado y lo instale también al Bluetooth, ¿no? ¿Sí? Pero son dispositivos de red inalámbricos, ¿no es cierto? ¿No? Tenemos tarjeta de red alámbrica para internet, tarjeta de red inalámbrica, tarjeta de red inalámbrica en Bluetooth, ¿no es cierto? En Bluetooth, ¿sí? Entonces son algunos accesorios que debemos de conocer para que la máquina o el computador pues trabaje mejor, ¿no es cierto? Vamos con el disco duro. Vamos hablando un poquito acerca del disco duro. El disco duro. ¿Qué cosa es un disco duro? ¿Por qué le pusieron el nombre de hard disk, ¿no? Hard disk drive, HDD, ¿no? El HDD. Si tú abres tu computadora, a la derecha vas a encontrar una ranura, o vas a encontrar a la derecha de tu case, ¿no? un gabinete donde está alojado una parte del computador que tiene estas dimensiones, ¿no es cierto? A esto se le conoce con el nombre de disco duro, ¿no? Si no lo habías visto antes, te lo presento, ¿no? Acá está el disco duro. Este es un disco duro marca Samsung, ¿sí? De los actuales. Hay en versiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tengo un disco duro antiguo. Este disco duro es por ahí por los años 2010, ¿no? 2008 abajo. Este es un disco duro de su capacidad es de 350 gigas. Es este disco. Es de otra versión de, a ver si de los conectores, por ejemplo, si ustedes ven ahí, a ver, miren, por ejemplo, este conector actual se llama conector SATA, ¿no? Acá está. Y es, digamos, aquí está el macho, el hembra es el que está acá en la placa. ¿Sí? Entonces, con el conector SATA, con el cable SATA, se conecta en el disco duro y en la placa. SATA se llama, ¿no? Acá inclusive acá me dice acá SATA 2. Sí, ahí está, SATA 2. Así se le conoce. Entonces, este disco acaba el conector el conector SATA de la fuente de la energía. ¿Sí? Ya, entonces es un disco duro actual. Este disco duro es de 160 gigas, aunque es un disco duro actual, pero con las conexiones actuales, pero de capacidad pequeña, ¿no? 160 gigas. Los discos duros actuales van desde 512, 1 tera, 2 teras, 3, 4 teras, ¿no? Terabytes, ¿no? ¿Sí? De capacidad de almacenamiento, ¿no? De capacidad. Hay algunos discos color rosado, púrpura o color verde. Son discos para lo que son grabación de video, de streaming en vivo. Lo utilizan bastante los DVR o los dispositivos DVR, o sea, de grabación de circuito cerrado, ¿sí? O sea, me refiero a las cámaras, para grabar cámaras. Los DVR utilizan discos púrpura para el color es púrpura, es una versión, pero el sistema de grabación
es más compacto que un disco normal. Este es un disco normal, de un computador normal, ¿no es cierto? Un hard disk, un disco duro, ¿no? El nombre de hard disk o disco duro recibe por la forma arquitectónica como está diseñado, ¿no? Es blindado, solamente se expone la electrónica, o sea, su circuito, ¿no? La circuitería está expuesta ahí. Después, esta parte, aquí va un rotor, ¿sí? Adentro es como un eje, ¿no? Adentro van discos son de aluminio, níquel, pero que tienen un almacenamiento electromagnético ahí. Se almacenan ahí en esos discos de una manera electromagnética, o sea, a través de la electricidad se puede generar magnetismo, y eso es lo que hace la grabación en esas unidades, en esos hard disks, ¿no? Se almacena eléctricamente la información allí, analógicamente, dentro de esos discos, ¿sí? Y por eso que estos discos limitan un poquito la velocidad de mi computador, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un computador de repente i5, si tú tienes un computador de repente i3 de última generación, ¿qué pasa? Muchas veces se vuelve pesado tu sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy trabajando de repente con un disco duro, ¿no? Normal, es el disco duro normal, ¿sí? Y este disco duro, pues por la electrónica que tiene, es un disco duro híbrido, ¿no? Viene la información y tiene que transformarse en una unidad o la señal tiene que transformarse electromagnética para que pueda ser grabada en los discos internos, ¿no? Ser almacenada ahí. Entonces todo ese proceso limita un poco la velocidad o el procesamiento de información de un disco duro, a pesar de que estos discos duros también han evolucionado en el tiempo, ¿sí? Los primeros discos duros que habían eran de 2 gigas, de 1 giga, discos duros, o sea, no me refiero a USB, sino a discos duros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sistema, por ejemplo, el Windows 95 se cargaba simplemente en 512 megabytes, ya se cargaba el Windows 95. El Windows 3.0 se cargaba, el DOS se cargaba en un disco duro menor a 512 megabytes, entonces no era necesario mucha capacidad, y al menos el disco duro pues no trabajaba mucho ahí. Pero a partir del Windows 95, donde ya se elaboraban, se procesaban gráficos, el disco duro, ¿no? Cogió una capacidad enorme, tuvo un trabajo mucho mayor. Entonces comenzó la electrónica pues a avanzar, ¿no es cierto?, a pasos agigantados. Entonces ya el disco duro comenzó a desarrollarse de otra manera, ¿no?, para que pueda funcionar más rápido, ¿sí? Más rápido, ¿no? Hoy en día la competencia de estos discos duros son los discos duros sólidos, ¿no?, de almacenamiento sumamente electrónico, que son discos duros pequeños, la mitad se podría decir de un disco duro normal, ¿sí? Ya no se llaman hard disk porque ya no son tan pesados y tan sólidos como ¿no? Sino a un disco sólido se le llama sólido porque tiene una sola electrónica. Su circuitería no tiene que convertirse, digamos, como el disco duro normal para ser guardada la información, sino que directamente se guarda, ¿no?, en sus memorias, ¿no?, tal y como viene la información del procesador, de la placa, así se guarda, ¿no? Así se guarda.
Entonces ese disco sólido es mejor, más rápido y por ende el sistema operativo donde se almacena un disco sólido es más fluido, ¿no? Más fluido. ¿Sí? Entonces, si tienen la oportunidad de cambiar su disco duro por un disco duro sólido, ¿no? Yo les recomiendo, ¿no? La próxima clase les voy a mostrar un disco duro sólido, no he tenido la oportunidad de tenerlo. Les voy a mostrar, o pueden colocar en el Google, pueden colocar para que de repente lo conozcan, ¿no? Disco SSD, ¿no? SSD es lo que son las abreviaturas, y ahí te va a salir los discos duros. Puede ser en marca Kingston, en marca Adata, ¿no? Western Digital, Samsung, en fin, hay varias marcas, pero son buenos, ¿no es cierto? Son buenos. El que mejor, bueno, el que con la marca que trabajo, bueno, al menos con la que no he tenido ningún problema, es una marca llamada Kingston, ¿no? Al igual que en las memorias USB Kingston, o en las memorias RAM Kingston, también en discos duros, en discos duros también, o sea, Kingston ha desarrollado también discos duros sólidos que son 10 veces más rápidos que los discos duros normales, ¿no? Entonces a una máquina Celeron, ¿no? La va a hacer trabajar mejor, ¿sí? Mejor, va a trabajar con un procesamiento más rápido, ¿no? Más ligero, más suelto, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque por la misma situación de que un disco duro, bueno, normal, ¿no? Tiene el doble del procesamiento que un disco duro sólido, ¿no? El disco duro sólido, ya no hay este eje, ya no existe este eje en el disco duro sólido, ya no existe, es solamente electrónica pura, ¿no? En cambio aquí sí es electrónica y mecánica, ¿no? Tenemos acá un eje, acá hay un rotor y dentro hay una aguja, hay una pinza que está moviendo los discos, girando los discos y buscando o grabando la información, ¿ya? ¿Qué pasa? Muchas veces este disco se quema, ¿no? Se queman las placas, se pegan las placas por dentro, se pegan. Y ahí, ¿qué pasa? Que ya pues no puedes hacer nada, perdiste tu información, ¿sí? Aunque la electrónica funcione, ya no funciona el disco, ¿no? Ya no funciona acá, ¿no? Ya no puedes acceder al disco, ¿sí? Entonces ya no se puede hacer nada. Por eso es importante también la nube. ¿Han escuchado hablar de la nube? Por ejemplo, tenemos el Google Drive, ¿no? Que es un almacenamiento que te ofrecen las cuentas de correo para guardar tu información, digamos, tu información que tú consideras importante, la puedes subir ahí y no tenerla en tu disco duro, ¿no? Puedes subir imágenes, ¿no? Puedes subir videos de la familia, ¿no? Puedes subir información importante, tus tesis, tus trabajos, ya sea del instituto o de la universidad, en el Google Drive, ¿no? Porque la nube es más confiable que un disco duro que un disco duro, un hard disk, ¿no? ¿Por qué? Porque el disco duro se te puede malograr, ¿no? Se puede malograr y pierdes toda tu información, ¿no? En cambio en la nube siempre la vas a proteger, siempre lo vas a tener. Simplemente te conectas a internet y bajas la información que tú deseas, ¿no es cierto? Y entonces hoy día hay varios contenedores o varias aplicaciones o varios servidores que te ofrecen almacenamiento en la nube para que guardes tus archivos ahí, ¿sí? Ya, entonces este disco duro les voy a enseñar cómo se instala, cómo se formatea, cómo se particiona, ¿sí? A este disco duro, cómo se le da mantenimiento, cómo se soluciona algunos problemas de circuito por acá, ¿no? Lo que está a nuestro alcance. Entonces eso es lo que vamos a aprender, ¿sí? Ahorita vamos hablando en forma general, ¿sí? Lo que es un disco duro. Ya, chicos, ¿alguna preguntita por ahí? Bueno, vamos ya a continuar. Entonces, de esa manera
estamos desarrollando nuestra clase, ¿no? A ver, voy a presentar acá a ver, aquí tenemos, a ver, vamos a ver. Profe, cuando se quema un disco duro ya no se puede recuperar nada. Cuando se queman los discos internos, las placas internas del disco duro, ya no se puede recuperar nada. Cuando se quema el circuito, todavía puedes colocar otro circuito, cambiar este circuito, esta electrónica la cambias por otra, ¿no? Y ahí puedes recuperar tu información. Puedes recuperar ahí, ¿sí? Si tienes alguna información. Y cambiar eso de ahí, ¿cuánto está esa cosita? Claro, cambiar la electrónica, la tendrías que, por ejemplo, si tienes un disco duro que se te ha malogrado, ¿sí? Pero tienes información valiosa, ¿no? Puedes conseguirte un disco duro, tiene que ser del mismo modelo, el mismo modelo de disco, ¿sí? Entonces, tienes un disco duro malogrado, entonces claro que nuevo no vas a encontrar, porque al menos el disco que tengo en mis manos, si es de repente, este es es antiguo ya, ¿sí? Pero si tienes, por ejemplo, un disco duro de 512, de 1 tera, que no sea tan antiguo, ¿sí? Y se te quemó, ¿no? Entonces quieres recuperar la información, ¿no? Y probablemente la puedas recuperar. Consíguete otro disco que tenga la misma circuitería. ¿Cómo me doy cuenta? Por la disposición de los componentes. Entonces, miren, si ustedes comparan este disco, ¿no? Aunque bueno, son diferentes, ¿no? Son diferentes, pero miren, comparen el circuito, es diferente, ¿no es cierto? Es muy diferente. Entonces yo no le puedo colocar este circuito para acá, no lo puedo adaptar, ¿no? No lo va a leer, porque es otra velocidad, es diferente, ¿no? No lo va a leer, ¿sí? No va a leer lo que está aquí, ¿no? Entonces tengo que encontrar un disco duro, ¿sí? Que no sea necesariamente nuevo, ¿no? De segunda puedes conseguir, de segunda. Entonces, que tenga el circuito estas mismas características. ¿Para qué? Porque acá hay tornillos. Sacas estos tornillos, ¿sí? Y colocas la placa nueva, ¿no? O la placa buena, perdón, la placa buena. Y ahí va a hacer nuevamente funcionar el eje y vas a recuperar tu información, ¿sí? Profesor Ale, buenas noches. Hola. ¿Se pueden arreglar el disco duro? De esa manera lo arreglas, pues, o sea, cambiando el circuito lo arreglas. Después, si se te malogró internamente, ya no se puede arreglar. Si se malogra internamente, ya no se puede arreglar. Eso es cuando se malogra externamente el circuito, ¿no? Nada más. Pero si se malogra internamente las placas, porque las placas se pegan o se queman adentro, ahí sí ya no puedes hacer prácticamente, ya no se hace nada ya, ¿no? Sí, ya no se hace nada. Pero si se malogra el circuito, ¿no? Ya sí lo puedes recuperar, ¿no? Sí lo puedes. ¿Cómo sabes que se te malogró adentro o cómo sabes que se te malogró internamente? Cuando la computadora deja de reconocer por completo al disco duro, por completo, quiere decir que se te ha malogrado el circuito. Pero cuando la computadora reconoce el disco, pero no se puede formatear, ¿no es cierto? ¿Sí? Quiere decir que se te ha malogrado internamente, ¿ya? O sea, hay discos en que sí se reconoce, la máquina los reconoce normal, ¿no? Los reconoce el disco, ahí está, dice 160, los reconoce todo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que tú cuando ingresas al disco duro no puedes formatear, o se te pone lento cada vez que quieres formatear el sistema. Entonces ahí, ¿no? Se te ha malogrado internamente, ¿sí? Ya, entonces puedes probar, ¿no? Hacer ahí Profesor, porque tengo un disco duro externo que lo conecto a la PC, pero no me sale el sistema, el driver que me está detectando el disco duro. ¿Qué problema sería? Ya, mira, también hay una cosita que debemos nosotros tener en cuenta a la hora de formatear. Está hablando a la hora de formatear, ¿no? Cuando formateamos,
muchas veces estamos corriendo el programa del formateo, ¿no? El sistema, y llegamos hasta el punto donde particionamos el disco duro. ¿Y qué pasa? No hay, dice, no hay no hay unidad de disco duro. No encuentras una unidad de disco duro, pero el disco duro está allí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Que de repente hemos colocado la lectora en un puerto a veces 3.0 o 2.0 que no es compatible con el sistema. Entonces, esas cositas, esos detalles los vamos a ver cuando lleguemos a lo que es el formateo, ¿no? El formateo, cuando vamos a cargar el sistema. Ahí les voy a explicar en una forma más detallada ese problemita, ¿sí? De repente ahorita si les explico así de esta manera quizás no lo podamos entender muy bien, ¿no? Pero hay que cargar el sistema. Hay otro también que hay que deshabilitar. Bueno, esto hay que entrar en la configuración de arranque de nuestro CPU, y ahí deshabilitar el modo legacy, ¿no? El modo UFI, perdón, el modo UFI, ¿no? El modo seguro, el arranque seguro, para que la lectora o el programa del sistema pueda reconocer el disco duro. ¿Ya? Eso puede, eso. Otra consultita, profesor. Esto, mira, hace días atrás me trajeron una lacto. Por más que formateé, el sistema seguía lento. Y eso que era un Core i3 con memoria de 4, memoria de RAM y con disco sólido de 500. Más que formateé, se iba lento el sistema. A la hora que iniciaba, se iba lento. Y fácil, que hice con prueba de memorias y no me funcionaba, y lo único que me estaban diciendo que era por disco sólido. ¿Será por el disco duro o será Claro. por la placa de la computadora? Claro. Ahí necesitaría esa maquinita, de hecho, un mantenimiento, ¿no? Le das un mantenimiento, de repente también Sí, el, le he hecho un mantenimiento. el ventilador a veces también del procesador. A veces el ventilador está lleno de tierra, de polvo, y no ventila bien. Y a veces también la temperatura baja el rendimiento del equipo, ¿no? Otra cosita, si es una laptop, de repente el disco duro de la laptop, cámbialo por un disco sólido, quizás ya está por averiarse, ¿no? Se cayó el sistema, de repente se malogró quizás algunos clutters, se llaman los discos internos del disco duro, ¿no? Algún clutter interno se ha malogrado, y quizás por ahí está causando algún defecto, ¿no? Se está ralentizando el sistema. Entonces ahí te recomendaría que pruebes con otro disco en la laptop, con otro disco, o en todo caso recomiéndale al cliente que se cambie un disco sólido, ¿no? Un disco sólido, ¿no? Un disco También sólido. el disco sólido, disco duro, disculpa, también se puede malograr por virus, porque mira, yo Claro. tengo un disco portátil que lo puedo conectar con cable USB, tiene su adaptador, pero lo malo que no me reconoce, pensando puede ser virus o puede ser el disco sólido que se llama, como está explicando, que se puede cambiar los integrados, puede ser eso. Claro, también puedes cambiarle. Puedes cambiarle el circuito. Tengo que buscar el mismo integrado, digamos. Claro, la misma electrónica, ¿no? La misma electrónica. ¿Sí? Muy bien, chicos. Ya. Entonces, de esta manera creo que estamos culminando esta sesión. ¿Sí? Bueno, nos faltó explicar acerca de la fuente. Todavía, ya la próxima sesión lo hacemos para explicar algo de la fuente, que es el último ya. Y la lectora interna, ¿no? La lectora interna. Fuente y la lectora. ¿Sí? Son dos cositas que nos faltarían explicar. ¿Sí? Ya entonces lo dejamos para la siguiente sesión, ¿sí? Para explicar esas dos últimas cositas por ahí, y entraríamos ya a lo
a otra sesión, ¿no? Para ya conocer algunos sistemas operativos. Les voy a explicar todos los sistemas que han sucedido al Windows 10, ¿no es cierto? ¿No? Hasta llegar hasta el Windows 10, ¿no? Que es lo más comercial que tenemos hoy en día en Microsoft. Entonces, vamos a hacer un pequeño recuento, un pequeño análisis en la siguiente sesión, ¿no? Claro, por supuesto, terminando esta también, ¿no? Porque nos faltan 2 dispositivos, todavía hablar de la fuente de alimentación y de hablar acerca de la unidad lectora, ¿no es cierto? De la unidad lectora, que también es un dispositivo de entrada y salida, de entrada y salida, ¿no? Pueden escribir ahí en el chat, por favor, dejar sus números de teléfono, reales, ¿no? Para que van a hacer de repente el ministerio está haciendo alguna encuesta, está encuestando a los alumnos del CEPRO a nivel nacional, de todos los CEPROS, están encuestando y de repente les van a llamar y me han pedido los números de ustedes, ¿no es cierto? Creo que los tengo en el WhatsApp. Creo que hay alguien que tenga algún número diferente al que yo tengo, por favor me lo pasa. Algún número diferente al que yo tengo lo puede escribir ahí en el chat, ¿sí? Todos los números que tengo en el WhatsApp están operativos. Sí, profe, ya. El mío sí. Ya, bacán. Ya, entonces, si hay algún número por ahí, chicos, de repente que en el WhatsApp lo tenga y no sea de ustedes, de repente no sea el que ustedes utilicen de manera personal, me lo hacen saber, porque como les digo, van a llamar de repente del ministerio, hacerles algunas preguntas, algunas encuestas, y quizás cuando no contesten ustedes, ¿no? Entonces de repente va a haber alguna por ahí alguna situación, ¿no? Que el ministerio o que nosotros no deseamos, ¿no? Muy bien, entonces chicos, ya, entonces para finalizar ya, si hubiera alguna otra preguntita, creo que no es cierto. Muy bien chicos, miren, entonces gracias nuevamente por esta tercera sesión que estamos manteniendo contacto. Si tienen algún inconveniente de repente o quieran algo de repente preguntar, pueden llamar, no hay ningún problema, ya estamos para ayudarnos ambos, ¿sí? Recordemos que lo que aprendemos hay que compartirlo, siempre estamos dispuestos para ello, ¿sí? Para compartir, para de repente por ahí compartir experiencias, ¿no? Entonces eso es importante, ¿ya? Entonces, como amigos que de repente quizás no físicamente o corporalmente no estamos presentes, pero a través de la red, ¿no? Nos estamos conociendo, estamos intercambiando algunas cositas por ahí, ¿no es cierto? Entonces es importante, chicos, ello, ¿no? Que de repente tienen algún conveniente con algo, con alguna pregunta, algo no se les quedó claro, entonces yo les puedo ayudar en lo que esté a mi alcance, ¿no? ¿Sí? Entonces, para recordarles, la próxima sesión tenemos el día viernes, ¿sí? Y ahí ya estaríamos hablando, terminando este tema con la fuente y la lectora, empezaríamos con los sistemas operativos, ya. Sí, y la próxima semana pues, estaríamos hablando también algo de arquitectura de computadoras y algo acerca de electrónica dedicado a lo que es computación,
sí, a lo que es computación, cómo sacar un integrado, cómo soldar, cambiar un condensador y todo ello, ¿no? Ya. Ya, entonces chicos, por mi parte, me despido hasta aquí, les dejo. Gracias por su atención. Eh, Nos vemos en el día viernes a las 8 de la noche en el mismo horario, ¿sí? Y si tienen algún inconveniente, alguna duda, de todas maneras me lo hacen saber. Ya chicos, entonces nos estamos viendo. Que tengan muy buenas noches. Cuídense, cuídense. Buenas noches, profesor. No, buenas noches, buenas noches. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Listo, nos vemos, Jean-Pierre.